Bueno, espero que se nos vea bien a Elizabeth y a mí. Perfecto, gracias, Tania. Bueno, pues vamos a dar ya comienzo, son las 9:33 y yo soy Agurtzane, del técnico de formación del Colegio de Psicología de Vizcaya, y os doy la bienvenida a todas las personas que estáis ahí, profesionales y personas colegiadas tanto del COP de Vizcaya como de otros colegios del territorio nacional. Bienvenidos a todos y a todas. Como recordatorio, esta charla va a tener una duración de 1 hora aproximadamente, donde los primeros minutos estará Elizabeth exponiendo su ponencia, y dejaremos unos minutos al finalizar para que podáis plantear vuestras preguntas y vuestros comentarios. Hasta entonces estamos silenciando vuestros micrófonos para que la ponencia sea más fácil para Elizabeth, y luego ya podréis conectar vuestros micrófonos o hacer las preguntas a través del chat, ¿vale? También como recordatorio, esta charla se está grabando. Por lo tanto, si no queréis que vuestra imagen aparezca, recordad también apagar vuestra cámara. Luego colgaremos esta charla en nuestro canal de YouTube, al cual yo siempre aprovecho a invitaros a poder conectaros, porque siempre puede haber actividades que están ahí grabadas que os puedan resultar de interés. Y hoy vamos a hablar de cómo la terapia MDR puede facilitar y puede mejorar la práctica terapéutica, y para ello vamos a contar con Elizabeth Eizaguirre. Ella es una compañera colegiada de aquí, del Colegio de Vizcaya, es psicóloga general sanitaria, es consultora MDR, instructora de Mindfulness, y tiene un gran recorrido en el ámbito de la infancia y juventud, concretamente en los ámbitos de desprotección infantil y en el ámbito del tercer sector. Actualmente ya lleva un tiempo trabajando y centrada en lo que ella llama el impacto del trauma psicológico, el apego y la disociación, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Y desde el colegio, Elizabeth, te damos sinceramente las gracias por estar con nosotros y con nosotras hoy aquí y poder compartir con todos un pedacito de tus conocimientos. Sin más, te damos paso y te agradecemos nuevamente el que estés con nosotros. Cuando quieras, Elizabeth. Bueno, buenos días, Egunon. Lo primero de todo es a ti, a Agurtzane y al Colegio de Psicólogos de Vizcaya, el que me deis este espacio para poder compartir desde mi experiencia y mi práctica clínica el valor o quizás la mejora que yo he notado en las personas que acompaño en mi práctica privada, ¿no? Entonces, desde ahí, ya empezamos. ¿Cómo hago para pasar la presentación? No lo he chequeado al final, Agurtzane. Vale, aquí. Vale, tema del directo, ya está. He cambiado el teclado. Ok, entonces, corregido ya esta pequeña incidencia de lo técnico, simplemente aquí mencionaré brevemente el contenido de esta presentación que para mí os quiero hacer llegar. Lo primero de todo, poner en valor el impacto del trauma psicológico en nosotros, en las personas, y cómo desde ahí la terapia MDR es un tratamiento terapéutico de referencia, para después presentaros cuáles son las aplicaciones de la terapia MDR, cómo podríamos o podemos integrarlo viniendo desde diferentes recorridos o enfoques psicológicos,
para terminar reconociendo la eficacia de la terapia MDR en la práctica clínica. Por eso comienzo brevemente indicando por qué es tan importante y hay que dar espacio para reconocer al trauma psicológico en cada uno de nosotros. Porque trauma implica la experimentación de una situación que podemos sentir que estamos en peligro real, podemos ser testigos de esa situación, podemos incluso anticipar que podemos enfrentarnos a esta situación y por tanto el trauma, más allá del acontecimiento en sí, es lo que deja en el cerebro de la persona y que condiciona la vida del mismo, como lo define Van der Kolk cuando nos dice que el trauma se produce cuando los recursos internos que cada uno de nosotros tenemos y los externos son insuficientes para hacer frente a una amenaza externa. Por tanto, trauma significa que estamos hablando de aquello o de aquella situación o experiencia que de alguna manera sobrepasa los mecanismos de supervivencia que cada uno de nosotros tenemos, así como nuestras propias facultades para reaccionar ante lo que sucede. Y es más, habréis escuchado, incluso quizás alguno tiene la propia experiencia personal de que cuando hemos vivido una situación que etiquetamos como trauma, para esa persona la vida nunca será la misma después de ese evento. Por tanto, cuando hablamos de trauma, tenemos que hablar de estrés. Y el estrés sabemos que está en nuestro organismo y que es parte de nosotros como tal, y Selly lo definió como la respuesta no específica del cuerpo ante cualquier demanda. Voy a poner así. Por eso, incluso Rothschild da un pasito más y identifica como estrés postraumático a aquel que persiste después de un incidente traumático. Es decir, es natural, es ecológico, es de alguna manera adaptativo que yo cuando estoy preparando esta charla para vosotros sienta un cierto estrés y en mi interior empiezo a sentir una serie de respuestas fisiológicas, de nervios, en el estómago, a un poquito de aceleración, pero en cuanto comienza a dar la charla o durante ella, toda esa respuesta desaparece y dentro de mí vuelve a haber una homeostasis, un equilibrio. Cuando la situación hace que ese estrés no sea adaptativo, sino que persista después del incidente, ahí es cuando empezamos a hablar de estrés postraumático y que el DSM-5 posteriormente lo recoge como un trastorno por el conjunto de alguna manera, ante el conjunto de síntomas que puede experimentar la persona o mostrar la persona como consecuencia de la vivencia de un estrés o de una situación estresante postraumática. Por eso, en el DSM-5 se recoge que habla de estrés postraumático, de trastorno de estrés postraumático, concretamente cuando una persona vive 3 tipos de eventos. Aquellos que son una amenaza para la integridad, para la seguridad de la persona o que son percibidos como. También aquellas situaciones en las que la persona es testigo de esos actos de violencia hacia otros y escuchar de alguna manera esa violencia hacia otros o la muerte violenta inesperada de personas cercanas. Y ese concepto de trauma que recoge el DSM-5 y que nosotros lo reconocemos, Shapiro, que es la fundadora y la creadora del abordaje MDR, para dirigirnos a este tipo de situaciones, las llama T de trauma, pero con T mayúscula. ¿Por qué? Porque para ella, cuando las personas vivimos situaciones de T grande, como las que os acabo de describir,
pues a veces las personas, ¿no?, describen o presentan pesadillas, flashbacks, pensamientos intrusivos, ciertos altos niveles de activación ante lo vivido o pasado el tiempo de lo vivido. Y de hecho, aunque hayan vivido un terremoto, por ejemplo, las personas, pasado X meses, incluso un año o más tiempo, pueden llegar a sentir niveles inadecuados o no adecuados de miedo o impotencia, y de alguna manera es como que sienten que están todavía ahí. Reconociendo y poniendo en valor todas este tipo de situaciones de traumáticas graves y que de alguna manera son puntuales en el tiempo y que marcan un antes y un después en las personas, como os decía al principio, la terapia MDR nos muestra de alguna manera que también hay que tener en cuenta como terapeutas, como psicólogos de la salud mental, que hay ciertas situaciones que pueden desarrollarse desde los primeros estadios de vida, que pueden llegar a ser incluso generalizados en el tiempo, como una situación de bullying en el colegio, quizás un no sentirse cuidado por parte de los padres o unas decepciones en la niñez que pueden dejar efectos negativos y con un cierto impacto en la persona a lo largo de su vida. Y aunque estas experiencias como que de alguna manera no cumplen estos criterios de trauma mayor que os acabo de describir y que recoge el DSM-5 y que se demuestra por las investigaciones, hay que a la vez poner en valor que aquellas situaciones adversas que desde bien temprano las personas en su infancia vamos viviendo, hay una posible correlación o hay una posible hipótesis que hace que cuando sean adultos, estos niños que viven experiencias adversas en su infancia prolongadas y cuanto más tempranas, que desarrollen problemas de salud mental, como alcoholismo, abuso de drogas, depresión, así como dolencias físicas, tal y como hay una investigación realizada en 1998 por Loti. Y cuando estamos hablando de estas situaciones de vida generalizables, estamos hablando, como os decía antes, de, por ejemplo, ciertas disfunciones en el hogar o un duelo de uno de los seres queridos o problemas con los compañeros, humillaciones, que pueden tener efectos profundos y duraderos en el cerebro de esa persona que nace con un cerebro sano, pero evolutivamente inmaduro, ya que sabemos que hasta los 25 años un cerebro no se considera maduro y con las capacidades y recursos para afrontar lo que de alguna manera la vida nos vaya deparando. Entonces, para reconocer también este tipo de situaciones de la vida y que tienen su impacto y que las personas expresan la misma sintomatología, Shapiro las reconoce llamándolas traumas de T minúscula. Y de hecho, en nuestra consulta privada, muchos de los pacientes que vienen a nosotros, a nuestra terapia, acuden con problemas emocionales que efectivamente no encajan con la categoría del DSM-5 de trastorno de estrés postraumático por incidente único, pero a la vez sí que presenta todos esos síntomas. Y de hecho, nos encontramos, ¿no?, como dice Knight en su libro, que el cuadro clínico de la persona que tenemos enfrente en consulta, observamos defensas, gran cantidad de defensas, problemas para establecer y mantener relaciones con los demás, quizás trastornos adictivos, trastornos de personalidad, incluso de alimentación e incluso a veces historias de abuso en la infancia. Por eso,
Sapiro nos dice, de alguna manera, que nosotros, es verdad, y reconocemos a las situaciones traumáticas, ¿no? Como aquellas que incluso muchas veces vemos en el telediario ante ciertas catástrofes naturales, guerras, accidentes de tráfico, no lo sé, violaciones, por ejemplo. Y es cierto, porque esas situaciones en la persona, como decía al principio de la presentación, hacen que tenga un impacto tal, porque es tan difícil de digerir, de poder hacerse cargo de lo que le ha pasado a la persona, ¿no? Con sus propios recursos y con los externos, que está generando en ella, en esa persona, un efecto negativo, un impacto en su vida a largo plazo. Y a la vez, además de estas situaciones desde grandes, tenemos que tener en cuenta que las situaciones que más o menos transcurren desde los primeros años de vida, en las que aunque no hay un peligro real de vida, el cerebro empieza a interpretarlo como un cierto peligro emocional y de hecho, ¿no? Pues mucha gente, esa sensación de peligro emocional, de que está en peligro ante las ciertas situaciones de su infancia, van generando un impacto negativo que hace que lleguen, cuando son muchas veces adultos, en consulta, diciéndonos que han perdido el trabajo y que se sienten fatal, o que han perdido a sus seres queridos y ya no tienen sentido a su vida, o incluso ¿no? alguna pérdida incluso material ante una pérdida de trabajo. Y realmente no hay un peligro real para que haya un sufrimiento acorde con la sintomatología del estrés postraumático, pero la gente lo presenta. La gente nos muestra esos síntomas de evitación, de rumiación, de un estado de activación, de ansiedad. Y por tanto, Sapiro nos dice que cuando se pierde la paz del espíritu, o quizás no la has tenido nunca porque desde bien pequeño en casa pasaron situaciones muy graves, muy peligrosas, muy en riesgo, esto tiene un impacto tanto a nivel psicológico como físico, independientemente de la causa. Por tanto, para Sapiro y para quienes seguimos su modelo, independientemente de los síntomas que en nuestro lenguaje de MDR son los disparadores del presente, las causas que se encuentran en el origen de estos síntomas son las que hemos de poner el foco y encontrar, porque son el origen de lo que llamamos el trauma y que ha hecho que en el presente ese pasado no resuelto siga estando presente. Por tanto, es como empezar a comprender cuando alguien te llega a consulta y te dice, bueno, ya sé que pasó hace mucho, ya sé que estoy mejor, pero aún así sigo sintiendo malestar dentro de mí. Entonces, MDR lo que nos propone es busquemos aquellas situaciones en las que ya empezó a ver el impacto del trauma, ahí se generó, mejor dicho, el impacto del trauma que hace que hoy en día, en el presente, esta persona nos traiga la sintomatología a consulta, la que sea. Por tanto, a diferencia de quizás otros abordajes, en MDR, el presente, lo que nos está diciendo de la persona que acude con nosotros a consulta, no es que hay algo en el presente sin más que le está molestando, sino que hay un malestar inherente posiblemente a un recuerdo de una experiencia que sucedió hace mucho tiempo y que la huella o el trauma de lo vivido hace que a pesar del tiempo transcurrido, a día de hoy, la persona siga de alguna manera dándole vueltas, enrocado en eso, presentando estos síntomas, y cuando acude a nosotros nos está diciendo que ya no puede más porque ya no sabe cómo hacer para que ese evento, esa sintomatología
de alguna manera pueda quitársela, ¿no? No sabe cómo hacer, ya no puede más. Que me pongo a hablar y me enredo. Por tanto, desde este reconocimiento al impacto del trauma, bien ante situaciones generalizables de nuestra vida o bien por incidentes graves, puntuales, la terapia MDR es un tratamiento terapéutico válido, eficaz y reconocido para trabajar, para abordarlo. ¿Por qué? Porque la premisa básica de la terapia MDR dice que la mayoría de las psicopatologías que las personas desarrollamos se basan en las experiencias de los primeros años de vida. Fijaros, esto es muy importante, porque lo que nos está diciendo este abordaje es que realmente cuando la persona en el presente llega a nosotros con un trastorno o con una psicopatología X, nos está diciendo que algo le pasó en su vida, quizás o de manera puntual o muchas veces repetidas en el tiempo o incluso muy pronto en su vida y repetidamente en su vida, que ha hecho que ese cerebro ya no pueda más para afrontarlo, para gestionarlo y acaba desarrollando la psicopatología en el presente. Y de hecho, en el DSM-5, en más de la mitad de los trastornos, reconoce que hay factores de riesgo o reconoce el impacto de las experiencias adversas en la infancia como motor o como origen o conexión del trastorno que la persona presenta en su inicio. Por tanto, el abordaje MDR es un abordaje complejo en el que hemos de ir formándonos para integrar una serie de principios, de procedimientos e incluso de protocolos básicos que nos van a ir guiando como terapeutas para ayudar al paciente a transmutar las experiencias negativas que él vivió en experiencias de aprendizaje adaptativo. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, ojalá pudiese borrar, ¿no?, de alguna manera lo terrible que has vivido, ¿no? Esa situación tan terrible que has vivido. Eso no puede ser. El pasado sucedió, el pasado está ahí y lo que podemos hacer desde el abordaje MDR es acompañar a que esas experiencias que la persona vivió y que tienen tanta carga emocional, pueda en el presente poder, ¿de acuerdo?, referirse a ella, informarse de que eso sucedió y a la vez que de alguna manera no rijan, no gobiernen, no sean dominadas por ellas. Con lo cual es como poder dejar el pasado en el pasado para poder vivir en el presente de una manera sana y desde ahí construir el futuro de la manera que la persona quiera o desee. Por tanto, el abordaje MDR nos abre muchísimas posibilidades terapéuticas que quizás desde otros abordajes podemos llegar, pero pueden costarnos un poquito más, ya que desde ese reconocimiento a que MDR, que es verdad que comenzó, como dice su autora y fundadora, como una técnica, con aquel paseo de 1987 en el que ella observó que moviendo los ojos al pasear, dentro de ella, es como que lo que le preocupaba o le generaba malestar fue disminuyendo esa intensidad. Desde aquella técnica, ella ha ido desarrollando un abordaje terapéutico por lo que tras 30 años ya hemos de empezar a reconocerlo como abordaje, porque además se apoya integrando un montón de elementos claves del tratamiento de las principales modalidades psicológicas de la psicología. De hecho, desde el MDR, como abordaje, se reconoce
y por tanto se especifica y se honra desde la terapia psicodinámica la atención a los acontecimientos etiológicos, que es el impacto de la infancia en las personas. De la terapia conductista destaca las respuestas condicionadas. De alguna manera, lo que me pasa en el presente es algo que es un estímulo neutro, realmente me hace sentirme como entonces, como aquella situación vivida. De la terapia cognitiva, el valor de las creencias. Todos, según lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida o vamos interpretando de lo que nos pasa, hacemos una atribución referencial, ¿no? Del yo y de los demás. Las emociones de las terapias experienciales que nos dicen de alguna manera en nuestro cuerpo lo que está pasando, cómo responder, y las sensaciones corporales de las terapias somáticas. Y por supuesto, desde el MDR también reconoce el valor de la visualización de las terapias hipnóticas y la comprensión contextual de esta teoría para poder aplicarla en MDR. Por tanto, aquí quiero ser como muy exquisita y honrar a todas las grandes escuelas o corrientes de la psicología en las que MDR, reconociendo el trabajo de todas ellas, integrándolo con una serie de procedimientos, fundamentos, como os decía anteriormente, y con una serie de herramientas, facilita que podamos abordar el trauma, podamos acceder a esa información traumática y, por tanto, no es una técnica. Acompañamos a la persona de una manera global. Y, por tanto, es un abordaje terapéutico en el que la persona nos expresa un malestar y juntos comprendemos de dónde viene, dónde lo aprendió, y desde ahí vamos haciendo su historia de vida, la historia del trauma, y después lo pasamos a ordenar para trabajar. En este modelo es muy, muy importante el concepto del procesamiento adaptativo de la información, ¿vale? Porque para nosotros como terapeutas MDR, este concepto del PAI es el que nos proporciona el marco teórico, los principios para el tratamiento y una explicación de las fases de la patología y el desarrollo de la personalidad desde el abordaje MDR. Y por tanto, Shapiro nos dice, nacemos con un cerebro sano, un cerebro que tiende a la salud mental. Ahora bien, desde que nacemos, como os he dicho antes, nos van a suceder un montón de situaciones que hemos de ir procesando y las debemos de ir almacenando de manera adaptativa, en donde la familia, el apego, es muy importante. Cuando esto no se empieza a dar y las personas empezamos desde bien temprano a esas experiencias que vivimos, las empezamos a guardar de una manera no adecuada o quizás no las procesamos correctamente, ahí empieza a ser el origen de la patología de todo el espectro clínico. Y en cambio, todas las experiencias que según vamos viviendo, van siendo procesadas de manera natural y satisfactoriamente, conectando con el aprendizaje y la resiliencia, van a ser la base de la salud mental. Por lo tanto, si en este continuum que nos dice Shapiro, desde la salud mental a la patología, en el cerebro va a tender siempre a la salud mental, ¿no? Y va a intentar todo el rato tirar hacia lo sano, hacia lo adaptativo, con lo que le va sucediendo, con lo que va viviendo. Lo que pasa es que a veces lo que vive, si además no es un cerebro que es lo suficientemente capaz y maduro, con recursos y capacidades, porque las situaciones que vive ya desde bien pequeño empieza a vivirlas, va su cerebro a tender para intentar adaptar o sobrevivir, colocándose en el extremo de la patología del cuadro de los trastornos. No sé si esto queda muy claro y si no después me comentáis en el espacio de las dudas. Por tanto,
para Sapiro, como reconocimiento a lo que también y comenzaba en el inicio de la presentación, el trauma psicológico es esa huella que deja lo vivido y por tanto esa huella implica que ante lo que yo vivo, dentro de mí hay una serie de cambios a nivel neurofisiológico, incluso en el sistema nervioso, porque se libera cortisol, adrenalina, bueno, hay una fluctuación X de neurotransmisores que quienes seáis aquí oyentes expertos en neurobiología vais a hablar y sabéis mucho más de lo que estoy hablando, y que todo desencadenación de estos componentes van a ser un resultado de una pérdida en la homeostasis neuronal de las personas. Y como os decía antes, este desequilibrio va a afectar al PAI, al procesamiento de la información de cada uno, haciendo que no podamos funcionar de manera óptima. Y de manera que lo que vayamos viviendo, si yo no tengo un sistema de procesar la información adecuado, óptimo, ya va a empezar a haber una no correcta funcionamiento de mi PAI y va a empezar a quedarse la información de aquello que vamos viviendo, las imágenes, los sonidos, las emociones, las sensaciones físicas, almacenadas tal cual como suceden en ese estado perturbador dentro de las redes neuronales de la persona. Y ese almacenaje de esa información, almacenado esa información de esa manera tan angustiante, tan excitatoria, que nos activa continuamente, se reactiva tanto por estímulos internos como por estímulos ambientales externos, que es lo que muchas veces nos expresan las personas en forma de pesadillas, flashback y pensamientos intrusivos, y que son, como dice Sapiro, los síntomas positivos del TEP. Simplemente, aunque la terapia MDR es una terapia compleja, sí que es muy conocido y habréis escuchado que además de un montón de teoría y de enfoque, se caracteriza por el protocolo estándar, que son 8 fases, cuyo objetivo, según los vamos llevando a cabo, tiene la función de facilitar el procesamiento, fijaros en lo que voy a decir ahora, acelerado de la información de las personas. Antes os hablaba de que las personas tenemos un procesamiento natural de la información según lo que nos va sucediendo a lo largo del día. Con MDR lo que se hace es, de manera artificial, es activar el procesamiento para que la persona pueda conectar con esa información adaptativa que está dentro de ella, para que pueda de alguna manera resolver lo que ha vivido de una manera sanadora y poder dejar en el pasado realmente lo que sucedió. Por tanto, simplemente nombrar las fases por el tiempo del protocolo estándar MDR, que consiste en la historia del paciente, la fase 1, la fase 2, el preparar al paciente, la fase 3, evaluación del recuerdo, fase 4, de sensibilización del recuerdo, fase 5, instalación, fase 6, examen corporal, y siempre que cerramos la sesión hacemos una fase para comenzar con la siguiente sesión, en la fase 8, la reevaluación. Por ganas, me tiraría muchísimo más tiempo hablando del abordaje MDR, y como soy consciente del tiempo con el que dispongo, simplemente voy a parar aquí de lo que es del abordaje MDR para mencionaros brevemente un poquito las aplicaciones. ¿Cuándo podemos usar MDR? MDR se puede utilizar para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y aunque es verdad que MDR, la terapia MDR tiene un reconocimiento
que a continuación voy a explicar y que se creó además para los trastornos de estrés postraumático, para trabajar con ellos, también podemos trabajar con aquellos trastornos o con aquellos malestares que la persona nos trae a consulta, siempre que nos tengan una base orgánica y que están vinculados, es decir, tienen sus raíces en recuerdos insuficientemente procesados y que además se han almacenado en su cerebro de manera inapropiada. Y cuando estos recuerdos, por tanto, no procesados la persona a lo largo de su vida va generando una serie de impactos en las interacciones disfuncionales de la familia de origen, todo eso se va codificando en el cerebro con una serie de componentes, con las emociones, con las creencias, con las sensaciones físicas del momento en el que sucedió esa experiencia traumática. Y por tanto, MDR no solo se puede trabajar con personas diagnosticadas de estrés postraumático, sino con personas diagnosticadas con cualquier otro trastorno, porque de alguna manera la psicopatología que la persona presenta en el presente, de alguna manera nos está diciendo que algo le pasó en su infancia, algo vivió durante muchos años que su cerebro no supo cómo gestionarlo y de alguna manera para sobrevivir ha desarrollado este trastorno, esta psicopatología. Por tanto, quiero poner en valor que muchísimos o la mayoría de las personas que me estáis escuchando venís o trabajáis desde otros abordajes terapéuticos, desde otras corrientes de la psicología y de alguna manera lo que quiero trasladaros es que es posible integrar desde, como decía en la anterior diapositiva, todo nuestro bagaje profesional y del que nos hemos nutrido desde otros abordajes para poder acompañar desde el abordaje MDR, integrarlo en el abordaje MDR, ya que muchas personas que acuden a hacer terapias MDR expresan, y a mí de hecho me expresan, que se sienten por un lado muy satisfechas porque han desarrollado una comprensión cognitiva de por qué eran infelices en sus procesos terapéuticos que han elegido previamente, pero aún así esta comprensión no les suele generar o no les resulta de utilidad. Y de hecho siguen en el presente, en su actualidad, experimentando parte de los elementos afectivos de su problema inicial, que desde el abordaje MDR los entendemos, como os decía antes, que son todavía con latigacillos, son conexiones con esos recuerdos fuentes, con esos recuerdos que están almacenados aún con el tal cual sucedieron en las redes neuronales de manera disfuncional y que por eso, a pesar de que han hecho un gran trabajo y que cognitivamente saben el por qué, sienten que aún de vez en cuando en su presente hay algo que les lleva a sentirse como entonces. Por tanto, nosotros, los terapeutas MDR, abordamos la práctica clínica de un modo diferente, con un trabajo mucho menos verbal de lo que es habitual en otras terapias. ¿Y de por qué? Porque acompañamos. Y sobre todo esto es muy importante. Nosotros, los terapeutas MDR, si nos caracterizamos es por acompañar a los cerebros de esas personas a que accedan de nuevo a aquellos recuerdos perturbadores para que de nuevo los vuelvan a procesar. Porque una vez lo vivieron y lo procesaron de una manera no adecuada, se quedó guardada aquella información de manera disfuncional. El terapeuta MDR lo que va a hacer va a ser acompañarle en silencio en algunos momentos, ¿no? Cuando quiero decir, al hilo de lo no verbal o menos verbal, aunque también hablamos, por supuesto, pero sobre todo acompañamos a que ese cerebro vuelva a acceder a aquellas situaciones, a aquellos recuerdos de lo que pasó, porque si os dais cuenta,
la mayoría de las personas que acuden a nosotros vienen por el recuerdo de lo que pasó, por cómo interpretaron lo que pasó, no por lo que pasó. Realmente están ahí por el cómo, por el recuerdo de lo que pasó. Y esto es importante, no es tanto lo que pasó, sino por la interpretación de lo que pasó. Por tanto, la experiencia, quiero poner una vez más en valor, compañeros, nos dice que todo lo que hemos aprendido previamente como profesionales de la psicología desde diferentes corrientes sobre cómo hacer terapia antes de llegarte a formar en el abordaje MDR es importante, es útil, lo puedes integrar e incluso puede llegar a ser necesario porque nos va a proporcionar ese contexto para que podamos hacer MDR después, la terapia MDR de un modo eficaz. Y para terminar, mencionar el reconocimiento, ¿no?, de la eficacia de la terapia MDR, sobre todo, como os decía al principio, la evidencia MDR tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional por el impacto de trabajar con personas con el trastorno de estrés postraumático. Y ya en 2013, la Organización Mundial de la Salud reconoce a MDR como una terapia de primera elección para abordar el trabajo con trauma. También está reconocida por su eficacia y seguridad clínica por la Sociedad de Estudios de Estrés Traumático, por la guía NICE de Reino Unido, por Estados Unidos, por la Administración de los Servicios de Salud Mental, e incluso también en países como Alemania, Países Bajos, Polonia, Turquía, Israel y todos los que leéis a continuación, es reconocido, es recomendado como tratamiento de primera elección para el trastorno de estrés postraumático. Y aquí en tiempo, Agurtzane, he llegado. Me gustaría... En tiempo, efectivamente. Muy bien organizado, Elizabeth. Bueno, me hubiese quedado mucho más enredada yo hablando, pero quería sobre todo ser impecable, mostraros un poquito lo que consiste el abordaje MDR, desde dónde nace y su eficacia. Y bueno, supongo que igual hay algún compañero que tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacerme y a vuestra disposición. Muchas gracias, Elizabeth. Pues comenzamos entonces el turno de preguntas o de comentarios. Podéis activar vuestros micrófonos o si queréis podéis plasmar a través del chat vuestras preguntas. Elizabeth nos comenta, si has leído, una compañera ¿No? a través del chat dice que te agradece la exposición, le parece muy interesante y te pregunta a ver si podrías recomendar algún libro, algo sobre bibliografía. Mira, yo creo que como es ahora mismo yo siempre me gusta decir que de alguna manera estamos viviendo la psicología y también supongo que la psiquiatría, estamos viviendo una edad, un momento muy, muy, muy bueno porque hay grandes profesionales que se están dedicando a estudiar y a plasmar en libros con un lenguaje además como muy, muy, muy fácil, todo el impacto del trauma en las personas y de cómo abordarlo. Entonces, yo si las personas, voy a poner a continuación mi mail, me podéis escribir y yo os doy cualquier referencia sobre ellos sin problema.
para centrarnos un poquito más en la exposición, pero es verdad que ahora mismo estamos, grandes compañeros están escribiendo muchísimo y realmente de una manera muy, 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 muy gratificante para los que nos dedicamos a la práctica clínica y no nos da tiempo a recoger lo que observamos en nuestra práctica clínica y que luego cuando lo leemos, efectivamente, la experiencia, la ciencia nos explica, nos da sentido a lo que observamos en nuestra práctica clínica. Muy bien. Elizabeth, hay una compañera que pregunta en qué consiste la técnica para reeducar y o resolver el trauma de origen. Pero, no sé si la compañera puede poner el micro, no sé si lo he dicho yo no entiendo muy bien la pregunta, quiero decir, si ¿le puedes dar paso? Sí, sí, Mariby, si quieres puedes conectar tu micro y comentarle directamente a Elizabeth o a través del chat. Mientras hay alguna pregunta sobre la formación, sobre dónde formarse. Nosotros como Colegio de Psicología, comentaros que no podemos recomendar ningún centro que sea lógicamente ajeno o externo a nosotros. O sea, como colegio profesional no podemos. De vez en cuando nosotros sí que hemos organizado alguna formación puntual, pero no podemos recomendar ningún centro externo. Si queréis, pues a través del contacto que ha puesto ahí Elizabeth, quizá ella os pueda recomendar alguno, pero como colegio no podemos, disculpad, pero bueno, es así, tenemos que dar cabida a todos los profesionales, ¿vale? Y además está muy bien, totalmente de acuerdo, Agutzane. Hay otra pregunta mientras de Eva. ¿Es eficaz el MDR en abordaje del trauma tras vivir maltrato en la pareja? Lo pregunto porque has hecho hincapié en las experiencias de los primeros años de vida, pero cuando hay maltrato en la pareja también puede haber trauma. Sí, efectivamente. Es muy, las prisas hacen que vaya como más rápido, pero efectivamente MDR puede ser un abordaje eficaz para acompañar a aquellas personas que en estos momentos están siendo víctimas de maltrato e incluso hay a veces que el abordaje puede llegar a ser también aplicado para acompañar a los agresores, porque efectivamente esta persona que es víctima de maltrato tiene una historia de trauma, tanto en el presente como posiblemente, sin conocer a quién tienes en mente, posiblemente a lo largo de su vida también haya vivido una serie de experiencias traumáticas. Lo que quiero decir con poner el foco en la infancia es que cuanto más temprano el ser humano viva situaciones traumáticas, cuanto antes se inicien y más prolongadas sean en el tiempo, de adultos, el impacto, los cuadros que veamos serán de mayor gravedad. Entonces nos están diciendo que puede ser que tanto en la infancia como adolescencia como en la etapa joven. Sí, sí, sí. No sé si te he respondido. Pues supongo que sí. Hay otra pregunta, Elizabeth. A modo de pincelada, ¿podrías describir alguna técnica concreta? Es que el abordaje MDR es un conjunto de técnicas, de hecho, una de las conjunto de técnicas, de procesos, de protocolos, y es verdad que quizás una de las herramientas que más nos identifica a los terapeutas MDR es la utilización de la estimulación bilateral a través de los movimientos oculares. De esa manera es como activamos de manera acelerada, artificial, el procesamiento adaptativo de la persona a la que acompañamos. Pero no lo puedo ni presentar, simplemente mencionar, porque no quiero activar todos los procesamientos adaptativos nuestros. Vale.
Elizabeth, también preguntan sobre el tiempo aproximado para aplicar MDR. Bueno, la evidencia reconoce que MDR es un abordaje que cuando acompaña a las personas, comparado quizás con otras terapias, es de menor duración. Por tanto, MDR, en cuanto a tiempo de terapia de acompañamiento a las personas, los resultados dicen que es menor. Y a la vez, cuando decimos, y aquí hay que ser como muy exquisitos, cuando decimos que dura menos tiempo, también nos estamos refiriendo a años, ¿no? Igual una persona con un abordaje MDR podría estar, no te sé decir con propiedad lo que dicen los estudios, pero quizás con un abordaje X, una persona con esa sintomatología puede estar 10 años y con MDR puede estar 3, 4, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿dura menos MDR? Sí, pero también hay un tiempo de acompañar y de hacer esos objetivos terapéuticos de cumplir. No sé si te resuelvo las preguntas. Sí, muy claro. Otra pregunta, Elizabeth. ¿MDR no es considerado abordaje de elección para TPT en España? No lo vi que apareciera en la lista. Igual no vi correctamente. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, igual no lo he puesto o no, pero sí que es sobre todo están en las guías internacionales, de las entidades y organismos que os hemos dicho, y si más España, pues igual se me ha traspapelado, Agurtzane, me han pillado, pero si no es así ya lo voy a chequear y seguramente que sí. También preguntan sobre si hay alguna contraindicación para aplicar MDR. Por ejemplo, algún tipo de trastorno, como trastorno bipolar o afectación neurológica como epilepsia, por ejemplo. Bueno, aquí es como el abordaje MDR, como cualquier abordaje, como hacéis, o sea, como cualquiera de nosotros, siempre nuestra intervención va a ser garantizando la seguridad de la persona, ¿sí? y el que la persona esté preparada para trabajar. Por tanto, con un diagnóstico de una persona con trastorno bipolar, se puede acompañar desde el abordaje MDR. Desde luego, no sería sería para acompañarlo con una formación muy avanzada, porque implica por parte del terapeuta, saber mucho para poder acompañar a esa persona en adaptar el protocolo y su PAI para poder trabajarlo. Pero sí, se podría hacer, ¿vale? Pero hay que formarse bien para garantizar siempre la seguridad de la persona en consulta. Y con personas, por ejemplo, que han sufrido epilepsia, yo desde el MDR lo que se recomienda desde luego es siempre, desde esta consigna de garantizar la seguridad y que la persona no ponerla en peligro, un informe del neurólogo, porque realmente es posible que esa persona se conecte emocionalmente. Por lo tanto, habría que chequear con un profesional, si especialista, bien un neurólogo o un cardiólogo, con personas con riesgo de infarto o que han vivido un infarto, para poder trabajar con MDR. Elizabeth, y en este sentido hay otra pregunta sobre dispositivos instalados en el organismo como marcapasos, coronarios, etcétera. Sí, es al hilo lo que os acabo de mencionar. Sería hacer una consulta con el profesional de referencia y que valore. O sea, claro, al final MDR vas a conectar, es posible, con emociones intensas. Entonces ahí el profesional es el que tiene que valorar si es adecuado o no hacer MDR. Siempre hay que garantizar la seguridad de las personas, siempre. Al hilo, comenta una compañera que en epilepsia ha escuchado recomendar el tapping. Sí, siempre, fijaros lo que digo, siempre con la valoración de que la persona puede, por parte de un profesional,
en este caso del neurólogo, que valide que puede hacer la persona MDR. Se le explica, dile al neurólogo que vas a hacer este abordaje, que implica esto, y que te lo valide. Si es seguro para tu salud, ya desde el abordaje MDR se adaptará para que te pueda acompañar. Pero primero hay que garantizar la seguridad de la persona. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué crees que es más eficaz en el trauma infantil o adulto? El MDR Sí. es igual de eficaz y de hecho empieza a estar reconocido en las guías internacionales MDR para trabajar con niños como con adultos. Es verdad que un cerebro en la edad infantil, eh, sus redes neuronales, de verdad, por la edad cronológica que tienen menos recorrido, pero el impacto de lo vivido también es un cerebro muy moldeable y entonces la huella es muy marcada. No es lo mismo vivir con un apego seguro una situación de una X siendo adulto, porque tu capacidad de gestionarlo va a ser mucho mejor, o si necesitas hacer MDR, posiblemente teniendo una serie de recursos y capacidades, tu cerebro va a ser más fácil que procese y conecte con la información adaptativa, que si ya desde pequeño te pasa eso y no lo trabajas. Aún así, si desde niño tienes un evento traumático o imaginaros fallece un, uno de los progenitores o una situación de bullying, es verdad que tiene menos recorrido neuronal este cerebro, pero sí que se le puede acompañar para que ese cerebro conecte y pueda reparar y esa huella marcada, por así decirlo, se empiece a suavizar y se empiece a integrar para que llegue a ser un adulto sano en el futuro y ese cerebro pueda aprender de lo vivido y conectar con la resiliencia, con lo cual es eficaz para niños como para adultos. Perfecto. Preguntan también si hay una inversión en tecnología para poder trabajar con MDR. Inversión no, o sea, no es necesario. Es verdad que hay a veces algún tipo de máquina para imitar el movimiento de los dedos. Lo más recomendable siempre es que las personas podamos usar nuestra mano, los terapeutas, para acompañar a procesar a las personas en su trabajo. Pero, por tanto, a ver, hay, pero no es requisito ningún complemento tecnológico, resumiendo, que me pongo a hablar. Muy bien. Una pregunta que es como el santo grial, ¿eh? ¿Los movimientos oculares cómo desbloquearán el trauma? Desbloquean, sí, es una pregunta que tiene toda una base y de hecho se está estudiando, sí, porque todavía no hay una que se pueda decir esto es, esto es por esto, pero hay como varias hipótesis. Una que puede estar conectado con el reflejo de orientación que todos los seres humanos tenemos, otra tiene con el tema de que ya de por sí los seres humanos cuando dormimos en la fase REM nosotros movemos los ojos, por lo tanto ahí hay como hipótesis de trabajo que están, ¿no?, los colegas que se dedican a la investigación viendo cómo realmente qué sucede en el cerebro de una persona cuando de alguna manera aceleramos el procesamiento adaptativo moviendo los ojos y que todo esto que yo os cuento de que la información de las redes neuronales que se encuentra almacenada de manera disfuncional se empieza a integrar con red de neuronas con material funcional, hay todo un soporte y investigaciones que lo avalan. Todavía no hay esto es por esto, pero hay varias hipótesis cada vez más fundamentadas en todos los cambios que desencadena cuando a una persona le pides que siga tus dedos a través de la mirada, desde los niveles subcorticales a más corticales.
Ujú. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Dice otra compañera, por lo que entiendo, en MDR es importante conocer el origen de lo ocurrido, lo que ha sido Ujú, mal procesado, lo que contrasta mucho con la terapia familiar, por ejemplo, donde el origen de la patología no interesa tanto. ujú. Pero sí que es verdad que se reconoce que la familia donde crecemos tiene un impacto, ¿verdad? No es lo mismo crecer siendo o habiendo tenido una experiencia, eh, Hola, muy em, buenas. Mira, ¿sí? estoy enganchado a la sesión de EMDR. Un segundito que estaba Como respondiendo. he entrado, Vamos, me habéis preguntado, supongo que era vosotros y vosotros, que ponga mi nombre y apellidos. Bien, en la parte de un donde segundito que pone estoy escribir en respondiendo. el chat, Eres ah, un segundito. Disculpa, pone disculpa. enviar a y hay una lista, pone todos, colegio de psicología, tal. Bueno, yo he mandado varias veces mi nombre a vosotros, os he mandado a vosotros, he mandado a todos, la opción todos, eh, y a vosotros concretamente, a la opción Colegio de Psicología, mi nombre y apellidos. Yo no sé si os ha llegado o no os ha llegado, el caso es que cuando envío a todos mi pregunta a la ponente, que por cierto ahora se ha callado, no sale. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien, Sí. No sé, sí, ¿nos no sé, escuchas bien? no ¿Nos sé, no sé escuchas? bien qué pasa, no sé por qué no pasa a las preguntas lo que yo pregunto. No sé, ¿nos escuchas ¿Qué bien? estoy haciendo mal? Sí, No sé, ¿nos escuchas? No, creo ya, que no nos escucha. No, no nos escucha. vale. Elizabeth, continúa y Sí, vale, perfecto. No pasa nada, es parte de la tecnología y el poder vernos así es lo que tiene. Comentando a la compañera, no sé si era compañera o compañero, discúlpame, sí. sobre el reconocimiento de la terapia familiar, efectivamente lo que nos dices es así, pero MDR reconoce que desde que nacemos crecemos en un ambiente familiar y por tanto el apego y el cómo son las relaciones en la familia son importantes y desde ahí lo reconocemos, ¿no? Ujú. Perfecto, seguimos. Bueno, ahí tienes muchos comentarios agradeciéndote tu charla. Ah, Sí. gracias, un Eh, placer. Gracias al MDR se puede acceder a recuerdos y experiencias traumáticas al presente. Si lo entendí bien, permites abrirse a la persona ante este evento traumático. Mi pregunta es, si pudiera darse el caso de dejar abierta a una persona y sin haberla podido cerrar o procesar correctamente, con lo que podría empeorar, ¿qué se podría hacer en este caso? Sí, No, conseguirá claro, o es muy muerte. buena pregunta, porque al final el abordaje MDR, como os decía al principio, está diseñado para garantizar la 696 seguridad de la persona, tanto al principio, 1402 42. sí, igual se puede silenciar Estoy nosotros. silenciando, estoy A ver, silenciando. ¿por qué no llega? O sea, quería saber si os había llegado mi nombre cuando lo he escrito yo en el apartado. A ver si puedo yo, como Ya está coanfitriona, silenciado. ¿sí? Vale, disculpad. Em, a ver, que me centre yo, me acabo de salir de mi red neuronal. Agurchane, por favor, ¿me puedes Sí. volver a recolocar? Si se deja abierta a una persona sin haber podido cerrar o procesar correctamente. Claro, nunca vamos a hacer, por eso es un abordaje y es una terapia. Y hay una serie de fases en las que cada fase tiene un sentido y un acompañamiento siempre garantizando la seguridad de la persona. No vamos a entrar y decir, hola, pues eso, ¿no? Viene una persona, hola, soy tal, y voy a entrar y voy a empezar a hacer movimientos oculares porque tiene un trauma. No, hemos de entender, hemos de comprender a esta persona que ha llegado a nosotros, desde dónde ha llegado, cómo ha llegado, ¿m? Y desde ahí organizar todo lo que nos transmite. MDR es un abordaje que cuenta mucho con la persona, organiza la información siempre con ella. Y si entre sesión y sesión es posible que las redes neuronales o que el sistema de procesamiento siga trabajando, no pasa nada, es parte del proceso, pero aún así se estabiliza, se prepara a la persona
y no se le deja abiertito sin red, por así decirlo. Es todo un abordaje, por lo tanto, no se entra abriendo melones, por así decirlo, sin más, sino es un proceso terapéutico. Perfecto. Bueno, hay preguntas sobre dónde se va a colgar esta charla. En el canal de YouTube del colegio, ¿de acuerdo? De todas formas, a todas las personas que estáis ahí os vamos a mandar por correo electrónico el enlace directamente para que podáis acceder, ¿vale? Hay una pregunta que me parece curiosa, Elisabeth, porque es algo que hemos comentado tú y yo previamente a conectarnos. Dice una compañera, a ver si se puede aplicar el MDR en pacientes que acuden a terapia de forma online. Bueno, la realidad, una vez más, nos va marcando los ritmos y la pandemia ha hecho que muchos terapeutas MDR hayamos comenzado a trabajar online. Aún así, no es la opción recomendable y aunque durante la pandemia se tuvieron que tomar medidas, ¿no? Porque había que seguir trabajando, había que seguir acompañando a las personas, nos adaptamos los terapeutas MDR para poder acompañar a estas personas online y en cuanto hemos podido, hemos vuelto al formato presencial. Aún así, se están recogiendo y se está estudiando la efectividad del MDR a través de este formato online para poder acompañar a las personas. Perfecto. ¿Hay riesgo iatrogénico en algún perfil patológico? Bueno, cuando... O sea, es que riesgos, si los hay, previamente cuando estamos en la fase 1 del abordaje MDR, conceptualizando el caso con la persona, comprendiendo, ahí es cuando vamos a intentar observar todos esos posibles riesgos que pudiese haber para luego poder minimizarlos. Entonces, si nos tomamos con respeto y con calma una buena fase 1 para entender y comprender el pain de la persona que tenemos enfrente y hacemos una buena conceptualización del caso, va a ser todo más fácil y nos vamos a evitar sustos. Vale. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, me comentan que no llegan las preguntas al chat. Yo estoy recibiendo preguntas. Yo creo que vosotros también las podéis leer, ¿verdad? No lo sé. A ver, otra pregunta. No pasa nada. ¿Crees que es correcto trabajar con pacientes desde este abordaje solo con un nivel de formación MDR1 o crees que es mejor profundizar más para comenzar? No, ya cuando te certificas como terapeuta MDR con el nivel 1, por supuesto, puedes empezar a acompañar y acompañar a trabajar a las personas con este abordaje. Está claro que en la medida en que vayas profundizando y te vayas formando y vayas integrando, tu nivel de soltura para poder acompañar casos más complejos te va a ser más fácil. Por tanto, aquí hay un tema de progresividad. Cuando eres terapeuta MDR certificada con el nivel 1, empieza con casos de una relativa, entre comillas, que esto es muy no sé cómo decirte, como quién te dice que un caso que no es cuál caso no es complejo, quiero decir, ¿no? O sea, como que entrecomillado intentes comenzar a abordar acompañar a una persona desde el abordaje MDR desde un caso relativamente sencillo y luego según vayas viendo la persona que te va llegando, te vayas formando y te vas nutriendo y vas manejándote y vas aprendiendo como en cualquier abordaje, pero sí se puede acompañar desde luego ya desde el nivel 1. Sí. Como pasa en cualquier otro ámbito, entiendo. Eso Totalmente, es un tema de progresividad y de respeto y de sentido común en nuestra práctica clínica. Estamos ya fuera de tiempo, seguís ahí conectados y conectadas, yo entiendo que esto tiene mucho interés y bueno, pues quizá Elisabeth te digamos para dentro de unos meses volver a realizar
otra charla en este sentido porque veo que hay interés. Vamos a lanzar ya las últimas preguntas porque entiendo que todos tenéis ahí vuestra agenda llena. Pregunta un compañero, estimulación digital, entonces, ¿cómo se registra en aplicación informática? No conozco cómo se realiza la técnica MDR. Bueno, realmente el MDR comenzó siendo una técnica y ahora compañeros y compañeras debemos honrarla y empezar a dirigirnos a ella como abordaje. Y dentro del abordaje MDR hay una serie de instrumentos en los que quizás un soporte tecnológico puede ayudarnos cuando quizás a veces nuestro brazo, que es cuando la manera en que hacemos para hacer que la persona haga la estimulación bilateral se resienta, podemos utilizar aparatos que simulen ese movimiento. Pero quizás hay alguna aplicación alguna aplicación informática que simule ese parpadeo, ¿no? Para seguir el movimiento, podría ser. Pero yo te animo a quien me has escrito a que sueltes de momento todo esto, que confíes en ti, en tu propio cuerpo para poder acompañar a la persona y que es un abordaje MDR, no es una técnica. Muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí. Yo agradezco muchísimo a Elisabeth Eizaguirre su tiempo, su claridad en la exposición y desde luego sus conocimientos. Y al resto, a las personas compañeras que habéis estado ahí, de nuevo muchas gracias por vuestro interés, por conectaros con el Colegio de Psicología de Vizcaya para poder entre todos ir aprendiendo un poco más en nuestra profesión. Como os he dicho, esta grabación la colgaremos en el canal de YouTube del colegio y aparte de eso os mandaremos en estos días por email el enlace directo para que podáis acceder directamente. Eskerrik asko, Elisabeth, eskerrik asko a todos y a todas y a vosotros. La próxima vez. Muchísimas A gracias. vosotros. Gracias. Un placer. Buenos días. Algunos.